Hola, hoy veremos los sensores de temperatura y los sensores de humedad en el ambiente. Lo que veremos: sensores de temperatura, que son tipos de sensores y su funcionamiento, termopares, RTD, termistores, infrarrojos y dónde se utilizan. Luego veremos lo que son los sensores de humedad en el ambiente y los tipos de sensores que hay. Sensores de humedad capacitivos y sensores de humedad resistivos. Empezaremos con los sensores de temperatura. Los sensores de temperatura son componentes eléctricos y electrónicos que en calidad de sensores permiten medir la temperatura mediante una señal eléctrica determinada. Dicha señal puede enviarse directamente o mediante el cambio de resistencias. También se denominan sensores de calor o termosensores. Un sensor de temperatura se usa, entre otras aplicaciones, para el control de circuitos. Los sensores de temperatura también se llaman sensores de calor, detectores de calor o sondas térmicas. Tipos de sensores de temperatura más conocidos. Los termopares. Al estar conectados en pares son simples y eficientes que dan salida a un voltaje DC muy pequeño proporcional a la diferencia de temperaturas entre dos juntas en un circuito termoeléctrico cerrado. Estos están disponibles en diferentes combinaciones de metales o calibraciones para adaptarse a diferentes aplicaciones. Los tres más comunes son las calibraciones tipo J, K y T, de los cuales el termopar K es el más popular debido a su amplio rango de temperatura y su bajo costo. Sensores RTD. Miden la temperatura mediante la correlación de la resistencia del elemento del RTD con la temperatura. La mayoría consiste en un pedazo de alambre enrollado bien envuelto con un núcleo de cerámica o vidrio alrededor. Estos son inmunes al ruido eléctrico y adecuado para medir la temperatura en ambientes industriales, por ejemplo alrededor de motores, generadores y equipos de alta tensión. Un tipo de sensor RTD son las PT100 o PT1000. Estos sensores deben su nombre al hecho de estar fabricados de platino y presentar una resistencia de 100 ohms o 1000 ohms respectivamente a 0 grados centígrados. Son dispositivos muy lineales en un rango de temperaturas. Ventajas de los RTD. Amplio rango de temperatura desde los menos 200 hasta los 650 grados. Proporcionan un alto rendimiento para una caída de corriente. Es más lineal en comparación con los termopares y termistores. Los termistores usan electrodos internos que detectan el calor y lo miden a través de impulsos eléctricos. Dicho en otras palabras, un termistor es un resistor sensible a la temperatura. Existen dos tipos: los termistores NTC. Un termistor NTC debe elegirse cuando es necesario un cambio continuo de la resistencia en una amplia gama de temperaturas. Ofrece estabilidad mecánica, térmica y eléctrica, junto con un alto grado de sensibilidad. Por otro lado, los termistores PTC deben elegirse cuando se requiere un cambio drástico en la resistencia a una temperatura específica o nivel de corriente. Este termistor se representa de la siguiente manera. Ventajas de los termistores: mayor velocidad de respuesta a cambios de temperatura, precisión y repetibilidad, más barato en comparación con los RTD, sensibilidad mucho mayor dentro de un rango limitado de temperatura de hasta 300 grados centígrados. Sensores infrarrojo, también llamados sondas de temperatura por infrarrojo. Se puede medir la temperatura sin contacto. Esto permite realizar medidas con alta precisión para rangos amplios de temperatura. Estos sensores son compactos, de alta calidad y bajo costo. Miden la temperatura de objetos y materiales inaccesibles o en movimiento, con precisión, constancia y un sorprendente tiempo de respuesta. Ahora bien, ¿dónde se utilizan? Los sensores de temperatura se utilizan en diversas aplicaciones, tales como aplicaciones para la elaboración de alimentos, climatización, para el control ambiental, dispositivos médicos, manipulación de productos químicos y control de dispositivos en el sector automotriz. Y en domótica nos sirve para la ventilación de los hogares, controladores de temperatura, los ventiladores, calefactores y otros. Sensores de humedad en el ambiente. Los sensores de humedad son dispositivos muy importantes que ayudan a medir la humedad en el ambiente. Técnicamente, el dispositivo utilizado para medir la humedad de la atmósfera se llama higrómetro.
Ahora vamos a ver los diferentes tipos de sensores de humedad. Sensor de humedad capacitivo. Estos sensores son uno de los tipos básicos de sensores de humedad disponibles. A menudo se usan en aplicaciones donde factores como el costo, la rigidez y el tamaño son motivo de preocupación. En los sensores de humedad RH, la permitividad eléctrica del material dieléctrico cambia cuando se realiza un cambio en la humedad. Funcionamiento de los sensores capacitivos RH. Un sensor capacitivo RH se puede hacer desde un condensador lleno de aire, como la humedad en la atmósfera cambia su permitividad, pero para aplicaciones prácticas el aire como dieléctrico no es factible. Por lo tanto, el espacio entre las placas del condensador generalmente se llenan con un material dieléctrico apropiado, cuya constante dieléctrica varía cuando está sujeto a cambios en humedad. Ventajas de los sensores de humedad capacitivos. El voltaje de salida es casi lineal, proporcionan resultados estables durante un uso prolongado, pueden detectar un amplio rango de humedad relativa. Sus desventajas es que la distancia desde el sensor y el circuito de señalización es muy limitada. Aplicaciones de los sensores de humedad capacitiva. Dentro de la casa lo podemos ver en lo que son las impresoras, máquinas de fax, refrigeradores, hornos, secadoras, y no se limita solo a eso, sino que hay más aplicaciones. Sensores de humedad resistivos. También son llamados sensores de conductividad eléctrica. Estos son otro tipo importante de sensores de humedad que miden la resistencia o la conductividad eléctrica. Funcionamiento de los sensores de humedad resistiva. Este sensor generalmente está compuesto de materiales con resistividad relativamente baja y cambian significativamente con los cambios en la humedad. La relación entre resistencia y humedad es inversamente exponencial. El material de baja resistividad se deposita encima de dos electrodos. Los electrodos se colocan en un patrón interdigitalizado para aumentar el área de contacto. La resistividad entre los electrodos cambia cuando la capa superior absorbe el agua, y este cambio se puede medir con la ayuda de un circuito eléctrico simple. Ventajas de los sensores de humedad resistiva. Bajo costo, tienen un tamaño pequeño, la distancia entre el sensor y el circuito de señal puede ser grande, pero es adecuado para las operaciones remotas. Altamente intercambiable, ya que no hay estándares de calibración. Los siguientes son algunos de los factores que deben tomarse en cuenta al seleccionar un sensor de humedad. Precisión del sensor, calibración hablando de los requisitos y métodos, tamaño del sensor, costo del sensor y costo del reemplazo, repetibilidad de salida, complejidad del circuito, resistencia a la contaminación y confiabilidad del sensor. Así es como finalizamos este video, gracias. Lo que aprendimos a lo largo del video: qué son los sensores de temperatura, los tipos y funcionamiento y dónde se utilizan. Además vimos los sensores de humedad en el ambiente y qué tipos de sensores existen.